Cuentan los antiguos viajeros que en Ulthar, un recóndito pueblo que se ubica más allá del río Sky, está totalmente prohibido matar a un gato. Y en verdad lo puedo creer observando a un gato que descansa y ronronea plácidamente enfrente de una pequeña hoguera. El gato es un ser críptico, cercano al tipo de cosas extrañas que nosotros no podemos ver. Es el alma del antiguo Egipto, el poseedor de historias de ciudades olvidadas por el pasar de los tiempos. Son parientes de los reyes de la selva, herederos de los secretos de la lejana y siniestra África. La esfinge es su familia. Hablan su propio idioma, siendo más antiguo que el de la esfinge. Les recuerda lo que ella ha olvidado. En Ulthar, antes de que sus gentes prohibieran matar gatos, vivía un anciano campesino y su mujer. Les encantaba atrapar y asesinar a los gatos de sus vecinos. ¿Por qué lo harían? No lo sé, salvo que a muchas personas no les gusta oír sus agudos maullidos por la noche. Les sienta mal que los gatos anden corriendo y jugando por patios y jardines al anochecer. A pesar de no conocer los motivos, el viejo y su mujer disfrutaban capturando y matando a cada gato que se acercaba a su cabaña. Después de anochecer se podían escuchar ruidos que hacían imaginar a los lugareños la peculiar forma que tenían de quitarle la vida a los gatos. Pero los aldeanos no se atrevían a hablar con el viejo y su mujer. Su rostro marchito, acompañado de aquella pequeña cabaña donde vivían en la oscuridad de unos robles en el bosque, con un patio trasero descuidado. La realidad era que los dueños de los gatos odiaban profundamente a aquella pareja, pero el miedo no les dejaba actuar. En vez de enfrentarse a ellos por crueles asesinos que fueran, lo que hacían era tener mucho cuidado de que ningún gato se fuera por el camino de la alejada cabaña del bosque. Cuando por un lamentable descuido algún gato desaparecía y después de anochecer se oía aquel peculiar ruido, el dueño del animal solo podía sentir impotencia o consuelo, dando gracias al destino que no había sido uno de sus hijos el que había desaparecido. La sencilla gente de Ulthar no sabía del origen de los gatos. Un día, una caravana de extraños forasteros que venía del sur se adentró en las estrechas y empedradas calles de Ulthar. Aquellos sombríos peregrinos no eran igual que otros que habían pasado por allí. En el mercado leyeron el futuro a las gentes del pueblo y compraron baratijas a otros mercaderes. ¿De dónde procedían estos peregrinos? Nadie lo sabía, pero se les veía muy entregados a extrañas oraciones. En sus carros tenían pintadas extrañas figuras de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. El líder de la caravana llevaba un tocado con 2 cuernos y un llamativo disco entre los cuernos. Un niño huérfano iba con ellos en la caravana. Cuidaba de un pequeño gatito negro. La plaga no le había tratado bien, pero le había dejado esta pequeña cosa peluda para reducir su dolor. Siendo tan joven, un gato y sus travesuras es una gran distracción. De esta manera, Menes, que es como esta gente oscura llamaba al niño, sonreía más que lloraba, mientras que se sentaba a jugar con su gatito negro en los escalones de aquella extraña caravana. Durante la tercera mañana de estancia de los extraños forasteros en Ulthar, Menes no pudo encontrar a su gatito. Mientras el niño lloraba en voz alta en el mercado, algunos de los aldeanos le dijeron al niño lo del viejo y su mujer y de los ruidos escuchados por la noche. El niño, al escuchar esto, cambió el llanto por la reflexión
y finalmente empezó la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un desconocido idioma para los aldeanos, no pudiendo éstos entender nada. Tampoco se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención estaba concentrada en el cielo por las extrañas formas que estaban tomando las nubes. Era muy curioso porque mientras el niño pronunciaba esas palabras, en las nubes se iban formando sombrías figuras y exóticas nebulosas de criaturas híbridas coronadas con un disco desgastado. La naturaleza es caprichosa creando ilusiones para impresionar a la imaginación de nuestra mente. Aquella noche los misteriosos errantes dejaron Ulthar y no fueron vistos jamás. Los aldeanos y la mayoría siendo dueños de gatos se empezaron a preocupar porque no veían a ningún gato en todo el pueblo. En los hogares donde había gato familiar también había desaparecido. Los gatos pequeños, grandes, negros, grises, rayados, naranjas, blancos. Cranon, el anciano, el burgomaestre, juró que la oscura gente se había llevado todos los gatos en señal de venganza por la muerte del gatito de Menes. Maldijo al niño y a la caravana, pero Nid, el escuálido notario, declaró que el viejo campesino y su mujer eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era más que merecedor y descarado. A pesar de todo, nadie tuvo el valor para quejarse a la siniestra pareja. Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Ulthar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles, dando vueltas en círculos lenta y ceremoniosamente alrededor de la cabaña, en pareja, como realizando algún tipo de rito de las bestias, del que no se tenía ningún conocimiento. Los aldeanos no supieron si creer al niño, aunque temían que la horrible pareja los hubiera hechizado hacia su muerte. Preferían no enfrentarse al viejo campesino hasta que estuviera fuera de su oscuro y repelente patio. La gente de Ulthar se fue a dormir con la incertidumbre. Cuando despertaron al alba, cada gato había regresado a su correspondiente fogón. Grandes, pequeños, grises, rayados, naranjas y blancos. Ninguno faltaba. Aparecieron muy lustrosos y gordos, y con un sonoro y satisfecho ronroneo. Los aldeanos quedaron maravillados con los sucesos. Cranon, el anciano, siguió insistiendo en que los forasteros siniestros se los habían llevado, ya que los gatos nunca volvían con vida de la cabaña del viejo y la mujer. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: todos los gatos no quisieron comer su porción de carne ni beber de sus platillos la leche. Todo era muy curioso. Durante 2 días enteros, los gatos de Ulthar, brillantes y débiles, no tocaron su comida, solamente dormitaban frente al fuego o bajo el sol. Pasó una semana antes de que los aldeanos se dieran cuenta que en la oscura cabaña bajo los árboles no se prendían las luces al atardecer. Luego, el escuálido Nid dijo que no se había vuelto a ver al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. A la semana siguiente, el burgomaestre tomó el valor suficiente para vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada. Como si fuera un asunto del deber, aunque se curó en salud, llevando consigo testigos, Shank, el herrero, y Azul, el cortador de piedras.
Cuando echaron abajo la frágil puerta, se encontraron lo siguiente: dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra e insectos como moscas y cucarachas arrastrándose por las esquinas sombrías de la cabaña. Después de estos acontecimientos, la gente de Ulthar habló sobre ello. Sad, el forense, discutió un largo tiempo con Nick, el escuálido notario. Cranon, Sam y Zul fueron agobiados a preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue exhaustivamente interrogado y premiado con un dulce que le dieron. Hablaron del viejo campesino y su mujer, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana, o de lo que luego se encontró en la oscura y pequeña cabaña en el bosque bajo los árboles, en el repugnante patio. Finalmente, los aldeanos aprobaron aquella asombrosa ley, la que es mencionada por los mercaderes en Haghed y discutida por los viajeros en Nir, a saber, que en Ulthar absolutamente nadie puede matar a un gato.